Si quieres saber cuándo se puede realizar la corrección de historia laboral en el fondo de pensiones en el cual tú te encuentras afiliado, este video es para ti. Mi nombre es Aldo Machado, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario y yo soy tu abogado laboralista. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Tu Abogado Laboralista. Bueno, hoy te traigo un tema que sé que te va a interesar bastante porque este es un tema que lamentablemente se presenta diariamente con la gran mayoría de los afiliados a pensión. Imagínate que tú eres hombre, tienes 62 años o eres mujer y acabaste de cumplir tus 57 años y te vas feliz y dichoso para el fondo de pensiones para que te reconozcan tu pensión y te llevas la grata sorpresa que resulta que el fondo de pensiones te está diciendo que ya tienes la edad, efectivamente, pero que no tienes las semanas suficientes para poderte pensionar, porque resulta que por allá, hace unos años atrás, hubo una empresa que no realizó unos aportes a pensión. Y aquí es donde este fondo de pensiones, bien sea Colpensiones o sea un fondo privado, pues se excusa y se justifica para no reconocerte la pensión de vejez. Pues bien, déjame decirte lo siguiente, mira, la Corte Constitucional ha dicho que los fondos de pensiones no pueden excusarse en la falta de pago por parte de los empleadores para no reconocer la pensión de vejez de sus afiliados. Y es más, los fondos de pensiones tienen como tal dos obligaciones importantísimas. La primera de ellas es que están obligados a adelantar el cobro coactivo de aquellos empleadores morosos para que realicen esos pagos y trasladen esos aportes a la historia laboral de ese afiliado que no le está pagando esos aportes. Y otra de las obligaciones importantísimas que tiene también los fondos de pensiones es que cuando una persona se encuentra afiliada o estuvo afiliada, por ejemplo, a una caja de previsión o estuvo afiliada a otro fondo de pensiones y se trasladó para Colpensiones, pues le corresponde a Colpensiones hacer el traslado de esos fondos, bien sea de esa persona que estuvo, por ejemplo, afiliada a Cajanal, hoy en día UGPP, o que la persona estuvo afiliada, por ejemplo, a un fondo privado, Porvenir, Colfondos, en fin, cualquiera de estos fondos privados. Aquí es obligación de Colpensiones adelantar este tipo de trámites y como tal no puede excusarse y negarle a este afiliado el reconocimiento de la pensión aduciendo que efectivamente no aparecen la totalidad de las semanas cuando esa Colpensión es quien le correspondió en su debido momento adelantar las gestiones pertinentes para la corrección y actualización de estas semanas que no aparecen en la historia laboral. Pero mira, yo te quiero decir algo muy importante. Esto suena muy bonito desde aquí. Esto suena muy bonito en la norma, pero lamentablemente en la práctica las cosas no son así. Porque Colpensiones y los fondos privados tienen la costumbre de negar las pensiones de vejez, sobre todo así ellos sean conscientes que fueron irresponsables al no adelantar estas gestiones de cobro coactivo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Antes de nosotros entrar a demandar a bien sea Colpensiones o el fondo privado en el cual te encuentras afiliado, pues intentemos mirar si podemos conseguir que se actualice esa historia laboral, buscar que realmente podamos corregir esa historia laboral para que con esto nos ahorremos tanto el tiempo, que un proceso de esto se puede demorar mínimo unos 2 años para el reconocimiento de tu pensión de vejez, y también pues el dinero que le tienes que pagar al abogado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues lo que se debe adelantar entonces
es el trámite de corrección y de actualización de esta historia laboral. Y yo te voy a decir en qué momentos específicos considero yo que se hace oportuno y es viable adelantar entonces este trámite de corrección de historia laboral ante el fondo. Veamos. Bueno, antes de decirte entonces cuáles son estas situaciones en las cuales yo considero que sí se hace viable adelantar el trámite de la corrección de la historia laboral ante el fondo en el cual tú te encuentras afiliado, pues déjame decirte que es obligatorio, es necesario que tú tengas en tu poder o que puedas conseguirlos los siguientes documentos: tus contratos de trabajo, certificaciones laborales y desprendibles de pago. Porque a nosotros nos toca demostrarle al fondo de pensiones que efectivamente tú estuviste vinculado laboralmente con X empresa y que durante ese tiempo que estuviste trabajando en esa empresa, en tu historia laboral no están apareciendo esas semanas cotizadas oportunamente. ¿Listo? Recuerda, obligatoriamente debes tener contratos de trabajo, certificaciones laborales, desprendibles de pago. Muchas veces las personas me escriben y me dicen: doctor, yo tengo el número patronal, ¿será que con eso se puede? Con un número patronal es muy difícil que podamos lograr hacer esta corrección. ¿Listo? Entonces, miremos cuándo procede a hacer esta solicitud de corrección de historia laboral. La primera, que la empresa donde trabajaste exista. ¿Listo? Y que la empresa sí tuviese afiliado al fondo de pensiones, pero la empresa se encuentre en mora. En este sentido, lo que nosotros debemos hacer es allegar estos certificados que te acabo de decir, ¿cierto? Y solicitarle al fondo de pensiones que adelante ese proceso de cobro coactivo contra esa empresa morosa para que la empresa realice el pago de los aportes a pensión junto con los intereses moratorios correspondientes. Esta es la primera situación. La segunda situación es que la empresa exista, pero la empresa no te haya afiliado al fondo de pensiones. Mira que acá hay una situación especial. ¿Por qué? Porque realmente el fondo de pensiones no tiene la culpa de que la empresa no te haya afiliado a ti. Y es muy probable que el fondo de pensiones ni siquiera sepa de la existencia de tu vinculación laboral. En este sentido, lo que toca hacer es demandar a esa empresa. Recuerda que acá lo importante es que la empresa todavía exista. Y aquí entonces nosotros demandamos. Antes de demandar tenemos que hacer el cálculo actuarial para saber cuánto es el dinero que la empresa tiene que trasladarle a ese fondo de pensiones en el cual tú estás afiliado, para que de esta manera sea el fondo de pensiones el que se haga cargo del pago de tu pensión de vejez. ¿Listo? Recuerda que cuando la empresa no afilia al trabajador y el trabajador adquiere los requisitos para pensionarse, el fondo de pensiones no tiene por qué pagar la pensión. A quien le corresponde pagar la pensión es a la empresa. Pero para eso se hace ese cálculo actuarial, para que la empresa deposite esos dineros de esos aportes al fondo de pensiones y ya el empleador se exonera de pagarte a ti una pensión de vejez y ya continúa con la obligación de hacerlo el fondo de pensiones. ¿Listo? La tercera situación es que la empresa ya no exista, la empresa sí te haya afiliado, pero la empresa estuviese en mora en algunos periodos de cotización. Pues aquí lo que nos toca a nosotros es allegar estos certificados laborales para demostrarle al fondo de pensiones que el fondo de pensiones sabía de la existencia de la afiliación y que el fondo de pensiones tenía la obligación de hacer ese cobro de esos pagos morosos y que no lo hizo. Y en tal sentido, el fondo está en la obligación de reconocerte este tiempo. Ahora, la cuarta situación es que la empresa ya no exista, pero
que lamentablemente no te haya afiliado al fondo de pensiones. Y aquí sí realmente es muy difícil para ti y te tengo que ser muy sincero. ¿Por qué? Porque es que, como te dije hace un momento, pues acá el fondo de pensiones no tiene nada que ver con esta situación. Entonces, aquí lo que sí es posible es solicitarle al fondo de pensiones la recuperación de semanas. Pedirle al fondo de pensiones que si durante ese tiempo que la empresa de manera irresponsable no te afilió, se puede hacer también este cálculo actuarial y que tú, de tu propio bolsillo, pues pagues estos aportes de pensión para poder sumar las semanas necesarias y te puedas pensionar. La quinta situación en la cual también podemos solicitar esta corrección de historia laboral, y que déjame decirte que esto pasa muchas veces y muy seguido, y es que, por ejemplo, tú estuviste en Porvenir o estuviste en Protección y te trasladaste para Colpensiones, y en ese traslado no te aparecen el total de semanas que sí te aparecían allá en ese fondo privado en el cual estuviste afiliado. Pues acá de igual manera lo que debemos es solicitarle a Colpensiones que haga la corrección de la historia laboral. Para ello es indispensable que nosotros alleguemos ya no tanto certificaciones laborales, pero sí que alleguemos el extracto pensional junto con la historia laboral de cuando tú estuviste en ese fondo privado, para que de esta manera hagan entre ellos esta investigación interadministrativa y se haga el traslado correspondiente de la totalidad de semanas que tenías cuando estabas afiliado en el fondo privado. Y la sexta situación en la cual también puedes solicitar la corrección de la historia laboral es, por ejemplo, y también pasa muy seguido, que tú estuvieses trabajando en una entidad pública por allá en los años 80 o en los años 90, que o te tuviesen afiliado a una caja de previsión o que esta entidad pública se encargara de pagarte directamente la pensión. Y posteriormente te trasladaste para Colpensiones. Y resulta que cuando vas y miras tu historia laboral, en Colpensiones solamente aparecen las semanas que cotizaste en Colpensiones, pero no aparecen estas semanas que cotizaste, bien sea en estas entidades públicas o en estas cajas de previsión. Aquí también podemos solicitar esta corrección de historia laboral, pero al haber sido tú un servidor público, entonces lo que tenemos que hacer es allegar el certificado CETIL, porque con este certificado CETIL nosotros le solicitamos a Colpensiones que adelante el trámite del traslado de esos tiempos para que se vean efectivamente reflejados en tu historia laboral. Recuerda que el CETIL nosotros lo solicitamos ante la entidad pública en la cual estuvimos trabajando y que no aparezcan esos tiempos en la historia laboral de Colpensiones. Así que ya lo sabes, si estás interesado en contratar mis servicios para que yo te ayude a adelantar el trámite de la corrección de tu historia laboral ante Colpensiones o ante el fondo privado, o si deseas contratar mis servicios jurídicos en materia laboral y en materia pensional, liquidaciones de pensión, liquidaciones de contrato, solicitud de reconocimiento de pensión ante los fondos privados y ante Colpensiones, devolución de aportes, en fin, cualquiera de los servicios jurídicos profesionales que yo brindo a mis clientes, pues lo que debes hacer es escribirme por WhatsApp al número que aparece en pantalla y ahí mi asistente te brindará la información que tú necesitas. Recuerda que todos mis servicios son virtuales, que hoy en día toda la justicia laboral se está llevando de manera virtual, así que en el evento que tengamos que demandar, pues lo podemos hacer independientemente no nos encontremos en la misma ciudad. Si te ha gustado este video, te invito a que me regales un me gusta y a que compartas esta información con todas las personas que consideres que le pueda servir. Mi nombre es Aldo Machado, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario y yo soy tu abogado laboralista. Nos vemos en un próximo video. Chao.